Muy buenos días tengan cada uno y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde a este día, que es virtual, y vamos a continuar analizando el proceso monitorio. Recuerden que el proceso monitorio en nuestra legislación es bastante novedoso. No existía antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, bajo el Código de Procedimientos Civiles no teníamos nosotros un proceso monitorio, pero ahora sí. Y aunque en mi opinión este proceso no ha tenido el desarrollo, la aplicación, la aceptación quizás por parte de la comunidad jurídica, es decir, no hay en realidad tantos procesos monitorios como se hubiera esperado. Y es que probablemente ello obedece a varias razones. Por ejemplo, en algunos países el proceso monitorio inicia con una solicitud que incluso se completa en un formulario preimpreso. Es decir, un formulario que solo tiene que llenarlo el interesado con los datos suficientes para poder entablar la acción monitoria. Y lo que es quizás más relevante en esas legislaciones es que no necesita contratar a un abogado para que el proceso monitorio pueda iniciar como tal. Y eso obviamente es un aliciente, es un incentivo, ¿no? Porque imagínense la cuantía que se puede reclamar entre nosotros en un proceso monitorio no debe superar los 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de poco menos de 3.000 dólares. Entonces, tener que contratar a un abogado y pagarle honorarios para que lleve un proceso en donde se van a reclamar 300 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares. Entonces, eh, el acreedor prácticamente prefiere dejarlo así, ¿no? Es decir, ni modo, me debe, es una pérdida que tuve, algunas veces se gana, otras se pierde en los negocios, y ni modo, pero no voy a ir yo a pagarle a un abogado que me va a cobrar 500 dólares para reclamar 600, para reclamar 400. Entonces eso de alguna manera desmotiva el que las personas puedan utilizar esta estructura monitoria para el planteamiento de estas pretensiones. Por otro lado, en otros países, aparte de que la cuantía es mucho mayor, pero mucho mayor, en España, por ejemplo, parece que en su inicio eran 30.000 euros y en el 2011 como que hubo una reforma que lo deja como en mucho más, mucho más. Imaginen, 30.000 euros, eso es más que el dólar, el euro. Entonces, como que ya es un poco más que más cotidiano o más común que se reclamen cantidades que superan los 25.000 colones, pues, o sea, un poco menos de 3.000 dólares. Entonces, aparte, repito, de que la cuantía en esos otros países es muchísimo mayor, también hay otras pretensiones que se pueden manejar a través de un proceso con estructura monitoria, como por ejemplo la obligación de entregar una cosa que se debe, la obligación de entregar al verdadero heredero los bienes que están siendo ocupados por quien no tiene ningún derecho sobre ellos, la obligación de desalojar un inmueble o entregar un objeto cuando el arrendamiento que ha recaído sobre el mismo ya ha vencido o cuando se puede acreditar documentalmente que hay mora, que hay un incumplimiento en el pago de la renta, por ejemplo, la obligación de devolver a través de una estructura monitoria. Incluso se incluye en estas acciones monitorias cuando hay una promesa de suscribir un contrato y se incumple por parte de el promitente vendedor, por ejemplo.
y el promitente comprador logra acreditar que él sí cumplió con su obligación. Entonces, a través de una acción monitoria, expedita, rápida, se puede lograr el otorgamiento, la orden para que se otorgue ese instrumento. Y si no se hace, pues entonces nos vamos directamente a la vía de ejecución forzosa, que en el caso del otorgamiento de un instrumento, ni siquiera es el deudor el que lo firma, sino que es el juez como representante legal del deudor en esos casos. También tenemos la resolución de un contrato cuando efectivamente se logra cumplir o probar que una de las partes ha cumplido y la otra no. O el pacto comisorio, que es una figura del derecho contractual en la cual expresamente se dice que un contrato se va a resolver, se va a dejar sin efecto si alguna de las partes incumple con las obligaciones que ha contraído en ese mismo contrato. Entonces, en ese escenario de que una de las partes incumple y en ese sentido el pacto comisorio entra en aplicación, en una acción monitoria se puede pedir la resolución de ese contrato, que ya no permanezca teniendo vida o ejerciendo efectos ese contrato, y en eso consiste la resolución. Entonces, repito, en otros países ha tenido una mayor acogida porque obviamente se le ha dado un alcance muchísimo mayor que en El Salvador. Así que tenemos ahí nosotros una figura que ni modo, en la academia, en la universidad necesitamos aprenderla porque no tenemos más remedio. Es decir, tenemos que aprender lo que significa porque eventualmente probablemente tengamos que defender a alguien que ha sido demandado en un proceso monitorio o instaurar nosotros esa acción monitoria con las limitantes que conlleva. De hecho, la vez pasada yo compartí con ustedes allí en la plataforma de WhatsApp un conjunto de resoluciones sobre el derecho monitorio. Es decir, esas resoluciones obviamente son para que ustedes las puedan estudiar, para que las puedan leer. Si tienen algunas preguntas a medida que van leyendo, las pueden hacer aquí en la sesión, para que que les quede claro, ¿no? Más o menos cómo es que se ha manejado entre nosotros el proceso monitorio. Bien, si tienen alguna pregunta, la pueden formular. Siempre es bueno dar esa oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede formular con entera libertad. Buenos días, Lick. Buenos días, buenos días. A- Al lado de la clase, fíjese que pues desde la mañana estoy trabajando en el expediente del proceso monitorio Excelente. y pues vi el tema de la semana que es iniciación del proceso monitorio. Sí, Desde ayer pues me puse a investigar aquí en internet este tema de la solicitud para darle inicio al proceso monitorio. Me sí. aparecían un par de modelos. Estos modelos pues los veía bastante similares a lo que es una demanda. Entonces tenía la duda si son los mismos componentes o cuál es la diferencia, porque en clases anteriores usted ya lo ha mencionado, de que no es una demanda lo que inicia el proceso monitorio, sino que es una solicitud. Ujú. Sí, muy bien. Gracias por su pregunta. Ahorita vamos a contestarla. Y para ello nos vamos a remitir al Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a compartir pantalla ahorita con ustedes, ¿verdad? Para que podamos entre todos consultar el Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya, aquí lo tenemos. Efectivamente, el artículo 491 es el que nos menciona los requisitos, y así se titula, fíjese bien, los requisitos de la solicitud. Voy a ampliar el contenido para poderlo leer entre todos. Vaya.
Se me perdió esto. Espérenme que está. Aquí está. Vaya, ok, el artículo 491. Vaya. Entonces, contestando puntualmente su pregunta, el proceso monitorio no inicia con una demanda, a pesar de que es un proceso, ¿verdad? eh, Como una excepción, llamémosle así, a la regla ya aprendida de que los procesos inician con una demanda y las diligencias con una solicitud. Por excepción, el proceso monitorio, como si fuera diligencias, que no lo es, sino que es un proceso, inicia con una solicitud. Entonces, según este artículo que se titula Requisitos de la solicitud, en mi humilde opinión, bastaría con que se cumpliera con estos requisitos para que la solicitud deba ser admitida por el tribunal, ya que si de repente un tribunal requiere vía prevención requisitos adicionales, en mi opinión, no estaría tutelando efectivamente los derechos del justiciable y estaría prácticamente creando requisitos que la ley no establece. Yo he leído varias resoluciones de Cámara en donde se cuestiona que algunos jueces exijan requisitos que la ley no ha exigido, ¿verdad? En base a los principios que aparecen incluso al principio de este código, uno de los cuales es el de legalidad, ¿verdad? Que los jueces no pueden, digamos, arbitrariamente dirigir la tramitación de los procesos, sino que tienen que hacer de conformidad con las disposiciones de este código. Entonces, en ese sentido, creería yo de que bastaría con estos requisitos. Sin embargo, muchas veces, por iniciativa de uno, y a veces como para darle quizás mayor peso, mayor consistencia, mayor posibilidades de admisión inicial sin prevenciones, porque uno sabe también de que a veces se topa con algunos tribunales que efectivamente hacen prevenciones como regla general. Ellos como que la onda de ellos es hacer prevenciones, aunque la solicitud o la demanda vayan nítidas, pero ellos siempre van a encontrar algo por lo cual prevenir. Entonces, muchas veces de su propia iniciativa, uno le coloca tal vez componentes o elementos que la ley no los exige, pero que no está de más colocarlos, ¿verdad? Incluso hay un refrán que a veces utilizamos que dice, mejor que sobre un requisito y no que falte. O el equivalente, lo que abunda no daña, ¿verdad? Lo que abunda no daña. Entonces, por eso quizás los modelos o los ejemplos que usted encontró ahí en la red obedezcan a que una solicitud monitoria más parece una demanda de un proceso declarativo común, ¿verdad? Con todos los elementos del 276. Pero otra vez, si dentro de todo lo que le puso ese abogado, allí van los requisitos mínimos que exige el 491, pues tiene mayores posibilidades de que se la admitan sin hacerle prevenciones. Entonces, contestando su pregunta, nos iríamos al artículo 491 para descubrir cuáles son los requisitos que la ley exige. Y en mi opinión, bastaría con que usted cumpla con ellos para que se la admitan. Pero vaya, manejemos un ejemplo. ¿Será que se menciona aquí el juez o tribunal al cual va dirigida la solicitud en el 491? Creo que no, ¿verdad? ¿Será que se menciona el lugar y la fecha en que la solicitud está siendo redactada? Pues parece que tampoco. ¿Será que se menciona algún tipo de argumentación jurídica, verdad? Como quien dice,
ponga algunos argumentos de derecho en cuanto a por qué yo debo acceder a su petición, pues igual, tampoco, ¿no? ¿Será que pide la firma de la persona que está representando o la circunstancia de que está siendo representado por un procurador o por un abogado? Entonces, como que en un ejercicio de integración, ¿verdad? Podríamos asumir que hay ciertos requisitos formales que, aunque no los exija expresamente el artículo 491, hay otras disposiciones que sí los requieren o que, en todo caso, por cuestión de lógica, habría que agregarlo, ¿verdad? Y en ese sentido, como le repito, no estaría de más que usted le diera algún tipo de estructura, algún tipo de forma en el cual mínimamente, digámoslo así, usted pueda darse a entender. Tal vez eso sea lo clave en esta parte, que usted pueda darse a entender en cuanto a qué es lo que está solicitando y por qué lo está solicitando. Esa más o menos podría ser la respuesta que yo le podría dar a la inquietud que usted ha externado. El proceso monitorio, dice, se iniciará con la presentación de una solicitud. Aquí de entrada nos descarta que le podamos llamar demanda. Si le llamamos demanda, estaríamos cometiendo una impropiedad semántica, porque no es una demanda, sino que es una solicitud. Y en ella debe identificar al deudor, debe indicar cuál es el domicilio del acreedor y del deudor, lo que no significa que no tenga que identificar al acreedor. Habría que identificar al acreedor también. Luego, el lugar en que residieran o pudieran ser hallados, ambos, ¿verdad? Es decir, tanto el acreedor como el deudor, de dónde pueden encontrarse, su lugar de residencia, su lugar de trabajo o el lugar donde habitualmente pasa o se mantiene. Luego, el origen y la cuantía de la deuda, porque obviamente estamos hablando de una deuda, de una obligación no cumplida voluntariamente y que estamos requiriendo el auxilio judicial para que la pueda cumplir. Y a la solicitud se debe acompañar el documento. Recuerden que doctrinariamente existen dos tipos de proceso monitorio, el puro y el documentado. Entre nosotros, el documentado es el que ha sido elegido, el que se ha adoptado por nuestra legislación, de tal manera que si no hay documento, no importa el formato, como habíamos leído también antes, no importa el soporte en el que se encuentre, su clase, no importa, pero tiene que ser un documento que acredite relaciones entre deudor y acreedor, de las que normalmente se utilizan para acreditar ese tipo de relaciones jurídicas, y que, aunque haya sido creado unilateralmente por el acreedor, debe aparecer firmado por el deudor o con una constancia de que se ha firmado por orden del deudor o un signo mecánico electrónico, ¿verdad? Como lo dice también el código. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Porque sí, me gustaría que ahondáramos un poquito más en cuanto al primer tipo o primera pretensión que menciona el código y es el pago de una deuda de dinero, ¿verdad? Es decir, la primera pretensión que menciona en nuestro código para el proceso monitorio es una deuda de dinero, que, como ya lo dije, no debe exceder de 25.000 colones o su equivalente en dólares y que debe constar
en un documento. Ya habíamos comentado que aquí podríamos asumir que hay una pequeña omisión, ¿verdad? De que en todo caso la obligación debe constar en un documento, cualquiera que sea su forma y clase, o sea, del documento o el soporte en el que se encuentre ese documento. Es decir, recuerdan que aquí habíamos dicho que a lo mejor el legislador se comió una pequeña frase, que sí está en el 497 sobre el proceso monitorio por obligaciones de hacer, de no hacer o de dar cosa distinta del dinero. Allá sí lo menciona que en todo caso la obligación debe constar en un documento. Aquí no lo dice, pero integrando, tendríamos que decir que cuando se presenta una solicitud monitoria por deuda de dinero, igual la obligación, la deuda debe constar en un documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, o que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente. Obviamente, ese principio de prueba también tendría que estar por escrito, porque si no está por escrito, no estaríamos en presencia de un documento, sino de un medio probatorio diferente al documento. Y como nuestro proceso es documentado, necesitamos que ese principio de prueba también esté por escrito, porque solo estando por escrito será un documento. Y dice suficiente, como que de repente podría haber un documento que contenga un principio de prueba, pero insuficiente, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta para concluir, como lo hace la doctrina, que el proceso monitorio es un proceso cognitivo, no es de ejecución, como en el caso del proceso ejecutivo, en el cual el título ejecutivo tiene fuerza ejecutiva y por ende es un proceso especial. Este también es un proceso especial, pero es cognitivo en el sentido de que es un proceso en el cual el juez tiene que eh, conocer y dar al documento que se le está presentando la fehaciencia, la, digamos, la probabilidad de que sea efectivamente una deuda cierta la que se está reclamando. Como quien dice, una apariencia de buen derecho, como se suele decir en materia de medidas cautelares, ¿no? El fomus iuris bonus, la apariencia del buen derecho, como quien dice, aquello da una probabilidad de que está fundada la petición. No es arbitraria, no es insegura, no es inexacta, no es caprichosa, sino que hay un fundamento con el cual se está pidiendo. Entonces el juez tiene que valorar eso, como igualmente lo hace ante un título ejecutivo, ¿no? En el sentido de que tiene también que conocer si hay en ese título los requisitos que según la ley deben cumplirse para tener esa calidad de ser un título ejecutivo, aparte de la legitimidad de la persona que está entablando la acción. Entonces, todo eso son como características de un proceso cognitivo, ¿no? En el cual el juez tiene que conocer y resolver. Pero en el caso del proceso monitorio, hay una, llamémosle, característica eh, que no tienen los demás procesos, y es la famosa inversión de la iniciativa del contradictorio. Y yo creo que para poder comprender mejor en qué consiste ese concepto de la inversión de la iniciativa del contradictorio, podríamos venirnos al Código Procesal Civil y Mercantil comentado, comentado, que
En la página 527 de la versión 2016, porque parece que andan allí dos o quizás tres versiones un poco diferentes, ¿verdad? Del código comentado. Entonces, en la versión 2016 que podemos descargar de la página del Consejo Nacional de la Judicatura, ellos tienen ahí una serie de obras gratuitas para descargar. Ahí ustedes pueden descargarlo. Y en la página 527, con este autor Santiago Garderes Gasparri o Gasparri, ahí él desarrolla este tema de los procesos monitorios y dice que es una especie dentro del género de los procesos especiales que se caracteriza por una abreviación estructural. Fíjense bien, abreviación, como que dice hacer más breve, más expedito, más rápido la estructura, y se obtiene, y aquí viene el término, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio. Obviamente, cuando estudiamos el proceso monitorio, no podemos soslayar, o sea, dejar a un lado este concepto de la inversión de la iniciativa del contradictorio. Y hay un autor procesal, de derecho procesal, Calamandrei, aquí lo menciona este profesor Calamandrei, que expuso, dice, con su habitual claridad, las características del proceso monitorio en términos de innegable vigencia conceptual. Se dice vigencia porque este Calamandrei escribió hace como 60 años quizás o más. Entonces, Calamandrei es un autor, llamémosle, clásico del derecho procesal. Eh, entonces, cualquiera diría, no, hombre, ¿para qué estamos leyendo a ese autor tan antiguo? No, 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 no. Como dice Garderes, es innegable vigencia conceptual, más allá de las variantes que puede asumir el modelo en los distintos sistemas legales que lo han incorporado. Aquí está entonces la explicación que nos da Calamandrei y que nosotros vamos a leer, pero con una salvedad, con una salvedad. Y es que en otras legislaciones, título de ejecución y título ejecutivo son como la misma cosa. No existe una diferencia entre título de ejecución y título ejecutivo. Entre nosotros sí, y creo que ya lo hemos comentado en varias oportunidades y no está de más hacerlo de nuevo. Un título ejecutivo es el que sirve para iniciar con él un proceso ejecutivo. Aparecen en el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, hay una enumeración allí que no es taxativa, por cierto, no es completa, no es total, no se agota, de los títulos ejecutivos. Y como consecuencia, como resultado, como producto, como efecto de ese título ejecutivo y del proceso ejecutivo que con él se inicia y se tramita, se obtiene una sentencia que cuando ya está firme y que por ende ya se puede ejecutar, entonces vamos a una ejecución forzosa, utilizando como título para esa ejecución no el que utilizamos para iniciar el proceso ejecutivo, para nada. Ese, digámoslo, ya quedó allá dentro del expediente. Hoy vamos a utilizar la sentencia como título de ejecución. Entonces, yo creo que ahí queda bien clarita la diferencia entre un título ejecutivo y un título de ejecución. Que el título ejecutivo necesitamos iniciar con él un proceso especial, que en este caso es el proceso ejecutivo, y que también es cognitivo, es decir, es una fase cognitiva de conocimiento del tribunal y
después ir a la fase de ejecución forzosa con la sentencia, que obviamente ordena o condena al demandado a dar, hacer o no hacer algo que tiene que ejecutarse. Entonces, el proceso, repito, ejecutivo inicia con un título ejecutivo y la ejecución forzosa inicia con un título de ejecución. Repito, título ejecutivo y título de ejecución son cosas diferentes. Ahora bien, en estas explicaciones de Calamandrei, cuando dice a la rápida creación de un título ejecutivo, debemos entender que se refiere a un título de ejecución. Y lo dice como dos o tres veces, título ejecutivo. Allí tenemos que cambiar definitivamente el cassette y decir entre nosotros lo que se va buscando es la rápida creación de un título de ejecución y no de un título ejecutivo, como lo dijo Calamandrei, pero que tenía razón, repito, porque en otras legislaciones, incluyendo la de él, eran lo mismo. Título ejecutivo y título de ejecución. E incluso entre nosotros era lo mismo con el antiguo Código de Procedimientos Civiles. No teníamos esa diferencia entre título ejecutivo y título de ejecución. Pero ahora sí la tenemos. Entonces, con esa aclaración, vamos entonces a leer lo que dijo Calamandrei. Y vamos a ver, digamos, aunque no estemos autorizados para ello, pero vamos a hacer el cambio las veces que aparece. Y es aquí, título de ejecución. Yo lo acabo de cambiar. Y vamos a ver en qué otro caso aparece. Título, aquí es otra vez. Entonces vamos a ponerle título de ejecución, que conste. Allá dice ejecutivo, pero yo lo estoy cambiando. No me vayan después a querer aquí. De ejecución. Tercera vez que lo cambio. Vamos a ver. Otra vez. Cuarta vez de ejecución. Cuatro veces. Cinco veces de ejecución. Ah, 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 ah. Otra vez, caramba, seis veces. Me había equivocado al decirle que lo mencionaba como tres veces. En realidad, seis veces lo mencionó. Bien, este, hecho eso, vamos a pedir que uno de ustedes nos ayude con la lectura. Vamos a pedirle a Génesis. Aperture su micrófono, por favor. Ok, buenos días, Lick. Buenos días, buenos días. Ayúdenos ahí, por favor. Eh, Entre las diversas formas de procesos especiales de cognición, típicamente preordenados a la rápida creación de un título de ejecución, tiene importancia para nosotros. Aquellos procesos en los que la abreviación de la cognición consiste en lo siguiente, en que mientras el proceso de cognición ordinario se inicia según el principio según el principio del contradictorio con la citación del demandado, de manera en que el juez no emite su pronunciamiento, sino después de haber oído o haber declarado contumaz en forma regular. También al adversario de aquel que propone la demanda en estas formas especiales de procesos de cognición, el actor, mediante petición, acude directamente al juez, el cual emite sin previo contradictorio una orden de pago
dirigida al demandado, señalándole al mismo tiempo un término dentro del cual éste puede, si le interesa, provocar el contradictorio mediante oposición, con la consecuencia de que a la falta de oposición formulada en el tiempo, la orden, eh, ahí ya no se logra verlo, ahí, a la orden de pago adquiere con el transcurso del término eficacia del título de ejecución. Vale, muchas gracias, Génesis. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder tratar de comprender a partir de esta explicación de Calamandrei en qué consiste la inversión de la iniciativa del contradictorio. Comienza diciendo que es una forma de obtener la rápida creación de un título de ejecución. La rápida creación. Y entre esos procesos que buscan eso, están aquellos en que la abreviación consiste en lo siguiente. Ok. En el proceso ordinario, en otras palabras, en el proceso que no es monitorio, como que dice, en cualquier otro tipo de procesos que no sea este, el monitorio, el principio del contradictorio implica que se cita al demandado para oírlo antes de tomar una decisión. Es decir, según el principio del contradictorio, llamémosle normal, cuya iniciativa no ha sido invertida, sino que normal, lo ordinario, lo común, lo natural, según ese principio, se cita al demandado y el juez no emite su pronunciamiento sino hasta después de haberlo oído. Aunque existe la posibilidad, si él no quiere decir nada, de que se le declare rebelde. Eso es lo que significa la palabra contumaz, rebelde, que es la declaratoria de rebeldía cuando se emplaza a un demandado y éste no sea persona, no sea persona. Entonces, el demandado, que es el adversario del que propone la demanda, es pues oído antes de que el juez pronuncie su resolución. Ok, pero en estas formas que ya no son ordinarias, que ya no son comunes, que ya no son las corrientes o normales, sino que son especiales, el actor, o sea, el solicitante, mediante una solicitud en la cual está su petición, acude directamente al juez y el juez, sin previo contradictorio, en otras palabras, sin escuchar al solicitado, al deudor, al que podríamos llamar demandado, ¿no? Pero que no es demandado porque como no es una demanda, aunque sí es la persona contra la cual se está ejerciendo esta petición. Entonces, sin previo contradictorio, sin escucharlo, sin darle audiencia, el juez emite una orden de pago, señalándole al mismo tiempo un plazo, un término dentro del cual el demandado, que otra vez, le dice demandado en términos genéricos, no, pero es el solicitado, el deudor. Él puede, si le interesa, provocar el contradictorio. De allí que se hable de la inversión de la iniciativa del contradictorio, en el sentido de que si el deudor, si el solicitado, si la persona mencionada en la solicitud como el que tiene que dar o hacer algo, en este caso pagar una suma de dinero, si él no hace nada, si él se queda de brazos cruzados,
prácticamente no hay contradictorio. No, no hay contradictorio. O sea, ¿qué implica el que no haya contradictorio? Bueno, lo que implica es que el juez, antes de emitir esa orden de pago, quedó persuadido, quedó convencido de que en ese documento sí se consigna una obligación. Pero que conste, no es como antiguamente hablábamos de plena prueba. O sea, como que dice, no es que estemos en presencia de un título ejecutivo, porque en el caso del proceso ejecutivo es algo parecido, ¿no? Es algo parecido en el sentido de que sin escuchar al deudor, en este caso al demandado, porque hoy sí hay demanda, también se emite, pero no una orden de pago, sino que una medida cautelar, como lo es el embargo en bienes propios del demandado. Pero obviamente no equivale a la orden de pago, porque incluso en otras legislaciones esa orden de pago es llamada sentencia. En otras legislaciones, entre nosotros no llegamos a ese punto de llamarle sentencia, pero honestamente, si el deudor no hace nada durante el plazo que se le concede para oponerse, entonces, si él no se opone y por ende no inicia el contradictorio con su oposición, esa orden de pago prácticamente tiene los mismos efectos que una sentencia, porque inmediatamente nos vamos a la ejecución de esa orden de pago, que como les repito, aunque no le llamamos así expresamente sentencia como en otras legislaciones, tiene las consecuencias jurídicas de una sentencia. Es como si fuera una sentencia en realidad, porque nos vamos directamente a la ejecución forzosa. Entonces, como lo dice Calamandrei, a falta de oposición, a falta de oposición formulada en tiempo, ¿verdad? Como que dije, tiene que ser dentro del plazo que se le ha señalado. Esa orden de pago adquiere con el transcurso de ese tiempo eficacia, es decir, tiene los mismos efectos del título de ejecución, es decir, como si fuera una sentencia. Vamos a ver qué más dice Calamandrei. Esta vez voy a pedirle a Jorge David, ayúdeme usted, por favor. Sería a partir del tercer Ajá. punto, ¿cierto? Ahí donde dice sobre las particularidades. Ok, sobre las particularidades de estos procedimientos especiales cuya estructura pueden variar en los detalles y en la legislación a otra, no nos detendremos ahora. No basta por el momento con observar con el carácter, con el carácter típico de esta categoría de los procesos es el siguiente, que en ellos la finalidad de llegar con celeridad a la creación del título de ejecución se alcanza desplazando la iniciativa del contradictorio del autor al demandado, mientras el proceso de cognición ordinaria del título de ejecución no nace sino después que el autor haya instaurado regularmente el contradictorio, el cual resulta perfectamente superfluo en todos aquellos casos en que el demandado comparecido no tiene nada que oponer a la demanda del autor o en absoluto se abstiene a comparecer en estos procesos especiales. El título de ejecución nace por solo el hecho de que el demandado no demuestre, haciendo oposición dentro del término establecido, la utilidad de la cual él es el mejor juez de abrir el contradictorio, de manera que el interés del autor en la rápida creación del título de ejecución viene a ser prácticamente satisfecho en todos aquellos casos
en los que el propio demandado comprende que el contradictorio sería inútil porque no tiene nada serio que oponer a las razones del actor. Muy bien, gracias, Jorge. Aquí creo que aquí se me quedó título ejecutivo. Ah, se me había quedado uno. Son 8 entonces las veces en que se menciona ejecutivo en lugar de ejecución. Vaya, nuevamente, Calamandrei nos trata de aclarar ese principio de la inversión de la iniciativa del contradictorio. Dice, en estos procesos monitorios, la finalidad, el objetivo, el propósito de llegar rápidamente, o sea, con celeridad, con presteza, a la creación del título de ejecución, ¿cómo se logra? Pues desplazando la iniciativa del contradictorio del actor al demandado. En eso consiste otra vez la inversión. Es un desplazamiento de la iniciativa del contradictorio. ¿A quién le corresponde normalmente iniciar el contradictorio? Al actor, al demandante. Pero en este caso, no. En este caso, se ha invertido esa iniciativa y no le corresponde al actor, sino al demandado, al deudor, a la persona que se ha solicitado o con respecto a la cual se ha solicitado esa orden de pago. Nuevamente, mientras en el proceso de cognición normal, ordinario, que no es monitorio, el título de ejecución no nace sino después que el actor ha instaurado el contradictorio. Pero eh, eh, en estos casos, ese contradictorio resulta superfluo. Esta palabra superfluo significa como irrelevante, como innecesario, como quien dice, ¿y para qué? ¿Para qué un contradictorio cuando el demandado no tiene nada que oponer? Es decir, no tiene como argumentos. El demandado está consciente de la deuda y prefiere callar, como que dice, y es que mire, ya ha sucedido, ya ha sucedido. Sucede normalmente en los procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos, híjole, mano, es pan de cada día que cuando llegan donde un abogado, con el papeleo que le llegó, ¿verdad? A su lugar de habitación o a su lugar de trabajo, y con la demanda, pues, y con los documentos anexos, ya embargado incluso algún inmueble. Es tal el poder, la fuerza, la realidad de su deuda, que cuando le preguntan a uno, mire, ¿y qué puedo hacer en este caso? Uno no tiene más respuesta que decirle nada. Aquí no hay nada más que hacer. Aquí lo que le toca es pagar. Eso ya sucede en el caso de los procesos ejecutivos. Y ahora lo estamos viendo en el caso del proceso monitorio, pero no, como repito, no es que sean lo mismo porque no lo son. Un proceso ejecutivo, en principio, empieza con una demanda, un monitorio con una solicitud. Un ejecutivo comienza con un título ejecutivo. Un monitorio, no. Un monitorio comienza con un documento que, aunque no es un título ejecutivo, tiene esa fehaciencia, tiene ese carácter de una deuda o un crédito debidamente fundamentado y obviamente se entiende pues de que si el deudor tiene algo que decir con carácter de oposición, ok, que lo haga, no hay ningún problema. O sea, simplemente, mira, paga o da razones. Paga o explica por qué no pagas. Me explico, o espero que sí. La orden de pago es en ese sentido. Paga o ven aquí y dime por qué no quieres pagar.
por qué no has pagado o por qué no has de pagar. Paga o explica por qué no lo estás haciendo. En esos procesos especiales, obviamente el monitorio, el título de ejecución nace por el solo hecho de que el demandado no demuestre, haciendo oposición, la utilidad de esa oposición, de la cual el demandado es el mejor juez. Nadie mejor que él, porque él conoce el contexto, conoce la historia y en el fondo él sabe que debe. Y por ende, nadie mejor que él para decidir si abre o no el contradictorio. De manera que el interés del actor en la rápida creación del título de ejecución viene a ser prácticamente satisfecho en todos aquellos casos en los que el propio demandado comprende que el contradictorio sería inútil porque no tiene nada serio que oponer. Como quien dice, estás frito. Es como cuando, y de hecho el debido proceso ha sido comparado con una batalla, con una guerra, en donde ambos tienen igualdad de armas, o sea, se compara pues con una batalla, con una pelea, con una lucha entre contrincantes. Entonces, es como que de repente usted tiene para defenderse un cuchillo, un machete, una kuma, y viene alguien con un tanque, con una ametralladora, y usted dice, no, hombre, me rindo. No sé si me estoy explicando, como que dice, ¿cómo voy a combatir contra ti con las armas que tú traes, ¿no? Cuando yo las que tengo son mínimas o jamás me voy a poder poner a la par tuya. Entonces, más o menos así podemos ver esto de la actitud que un deudor toma en presencia pues de una solicitud que tiene el peso suficiente como para ordenarle que cumpla. Veamos la siguiente frase de Calamandrei. Voy a pedir a Sara, por favor, Sara, ayúdeme a leer. Estar ahí. Ajá. Buenos días. Buenos días. Insistiendo en estas ideas, concluía de la siguiente forma: el concepto, desde luego lógico y económico, en que se inspiran estos procedimientos es pues el siguiente: que el juicio sobre la oportunidad de abrir el contradictorio y por siguiente la iniciativa de provocarlo debe dejarse a la parte en cuyo interés el principio del contradictorio tiene inicialmente vigor, esto es, al demandado. Podemos decir así que hemos llegado a aislar una categoría de procedimientos especiales de comisión, los cuales se distinguen de todos los otros procedimientos por estos dos caracteres fundamentales. Número uno, por la finalidad, que es la de dar vida con mayor celeridad de la que puede conseguirse en el procedimiento ordinario a un título de ejecución. Número dos, el promedio por el medio, perdón, que es el invertir, haciéndola pasar del actor al demandado, la iniciativa del contradictorio, por lo que podemos en general denominarlos procedimientos con inversión de la iniciativa del contradictorio. Gracias, Sarai. Bien, como vemos, Calamandrei nos explica eh, con palabras que ojalá podamos comprender lo que significa la inversión de la iniciativa del contradictorio, que no es más que pasarla, trasladarla, desplazarla del actor al demandado, entendiendo por iniciativa del contradictorio esa posibilidad de discutir, esa posibilidad de cuestionar, de oponerse, de no estar de acuerdo, de tener pruebas que contradicen o que descartan lo que se dice en el documento presentado por el solicitante. Es decir, esa iniciativa del contradictorio ya no la tiene el demandante, quien en alguna medida en los procesos normales u ordinarios
él es el que tiene que aportar los medios probatorios en audiencia incluso y pues, dar la oportunidad al demandado para que los contradiga, pero es el actor, el demandante, el que inicia eso. En este caso, no, ya que lo que se quiere es conseguir un título de ejecución de forma rápida, acelerada, eficaz y segura, entonces la inversión es la que se da. Bueno, dicho esto, tal vez valga la pena volver al Código Procesal Civil y Mercantil y repasar de nuevo cómo es el procedimiento. La competencia, el juez de menor cuantía del domicilio del demandado. No me extrañaría que en presencia de un domicilio contractual, eh, por ejemplo, podríamos encontrarnos con un caso en el cual en el documento mismo consta que de común acuerdo, en caso de acción judicial, señalan como domicilio especial un domicilio distinto al del demandado. Eso ocurre en muchas ocasiones, en el cual se suscribe un documento y las partes de común acuerdo, ambas, optan por señalar un domicilio especial contractual, el cual podemos llamar domicilio convencional o domicilio contractual, que es el mismo domicilio señalado, eso sí, por ambas partes. No se vayan a confundir porque ya hay jurisprudencia de que si solo una de las partes unilateralmente ha señalado un domicilio contractual, ese no opera cuando solo una de las partes lo ha indicado. Tienen que ser las dos partes las que se pongan de acuerdo en un domicilio diferente. Si no fuera así, tendría que ser el juez que la ley establece, que en este caso es el juzgado de primera instancia de menor cuantía. Y ya les he aclarado yo que solo en San Salvador tenemos juzgados de primera instancia de menor cuantía. En los otros departamentos tendría que ser el juez de primera instancia de lo civil y mercantil. Luego, ya vimos el 491 en cuanto a los requisitos de la solicitud, enfatizando que esa cuantía puede incrementarse hasta en un tercio del monto inicial. El 492 dice de que si no se cumplen esos requisitos, el juez dicta resolución motivada rechazando la solicitud y con ello se pone fin al proceso sin perjuicio de que se pueda interponer recurso de apelación. Bueno, aquí hay, digamos, un par de comentarios que se necesita hacer. Yo creo que ya lo hice antes, pero hoy lo repito, que si los requisitos, las omisiones, los vicios o defectos que el juez encuentra son subsanables, fíjense bien, son subsanables, entonces antes de este rechazo, el juez tendría, integrando el derecho procesal, que hacer prevenciones. Es decir, el juez tiene que prevenir para que dentro del tiempo que él mismo indique en su resolución, que pueden ser 3, 4, 5 días, el juez tendría que prevenir para que esos defectos sean corregidos mediante un escrito presentado por el mismo solicitante. Eso, otra vez, aunque no lo dice el 492, sino que de entrada dice de que si no se cumplen, el juez va a rechazar. Repito, hay que hacer ejercicios de integración y entender que aunque no lo diga expresamente, hay otras partes en el mismo código que lo indican y que buscan o pretenden la tutela judicial efectiva. O sea, no puede haber un rechazo in limine
sin dar la oportunidad de corregir esos defectos, especialmente porque son subsanables, porque son formales, no son de fondo o insubsanables. Porque si fueran insubsanables, ahí sí tendría que o declararse improponible, en ese caso, la solicitud, y en el recurso de apelación que interponga la parte agraviada, se va a resolver si fue o no apegada a derecho esa decisión. Ahora, en el caso de que los requisitos se entienda cumplidos, ya sea que de entrada el juez consideró que se cumplieron o mediante un escrito de subsanación de prevenciones, en ese caso en que los requisitos estén cumplidos, el juez admitirá la solicitud y ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 20 días pague directamente al acreedor o en el tribunal. Este es la orden de pago de que estábamos hablando. Una orden para que el deudor pague y se le da un plazo de 20 días y puede hacer el pago directamente al acreedor o lo puede hacer en el juzgado mismo. Pero si él lo decide, puede comparecer a formular oposición. Esas son las dos alternativas que tiene: pagar o formular oposición. ¿Qué es lo que yo les decía? Paga o explica por qué no quieres pagar. Da razones. En esa misma resolución se le va a advertir de forma expresa de que si no lo hace, es decir, si deja pasar esos 20 días sin pagar o sin formular oposición, se procederá a la ejecución. Aquí estamos hablando de la ejecución forzosa, de acuerdo con el libro quinto de este mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Este inciso tiene una reforma que no deja de ser un poco graciosa, en mi opinión, porque antes de la reforma, el requerimiento de pago tenía que hacerse necesariamente al demandado personalmente. Y hasta allí estamos bien. Cuando dice necesariamente, como que dice, es una necesidad de que se le haga ese requerimiento de pago al deudor en persona. Pero al mismo tiempo, y de una manera que a mi juicio es contradictoria, dice, o por medio de esquela en su casa de habitación. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, habrá de hacerse necesariamente, es un imperativo, es un deber ser, debe. Entonces, para esa gracia, mejor hubiera dicho, el requerimiento de pago podrá hacerse al demandado personalmente. Fíjense bien la redacción que yo estoy manejando o ensayando. El requerimiento de pago podrá hacerse al demandado personalmente o por medio de esquela en su casa de habitación. Ahí sí, ¿verdad? Pero si yo digo, habrá de hacerse necesariamente al demandado personalmente o mediante esquela, es gracioso, para mí es gracioso. Es una evidencia de que quien escribió esto no conoce las leyes de la gramática, de la redacción. Pero bueno, dejémoslo así. Lo importante es que hay que intentar que el demandado sepa que tiene una orden de pago. Imagínese que se le deje una esquela en su casa de habitación. O sea, ¿cómo así? Ah, llega a la casa, toca la puerta, nadie le contesta. Ok,
Ok, no puedo hacerlo al demandado personalmente, pero ¿qué certeza tengo de que esa sea su casa de habitación, por ejemplo? Y entonces vengo y ahí debajo de la puerta, ¡pum! Le tiro una esquela donde se menciona pues el requerimiento de pago. Entonces no hay una seguridad de que efectivamente el demandado se haya dado cuenta de la orden de pago que se le ha dado. Y después nos vamos a la ejecución al pasar los 20 días. Pero ¿y cómo podemos esperar que él diga algo si no supo? Entonces, ese es el problema de esta reforma, pero es un mal necesario. Porque alguien podría simplemente esconderse o irse de ese lugar, o cambiarse para otro o qué sé yo, pero entonces quedaría aquello sin poderse ejecutar, sin poderse cumplir. Pero bueno, son los problemas de carácter práctico con los que a veces nos encontramos. Sigue diciendo el artículo 494 que si el requerido, ese es un buen nombre, si el requerido paga, lo pondrá en conocimiento del juez con comprobación, o sea, comprobando. Y entonces el juez dicta una resolución que le pone fin al procedimiento y ordena el archivo de las actuaciones. Hasta aquí estamos bien. Si él paga, lo informa al tribunal, lo prueba con el documento que se le ha entregado, en donde se demuestra que pagó, y el juez dicta una resolución que le pone fin al procedimiento y ordena el archivo. Pero si no paga ni se opone, en los 20 días que se le concedieron, el juez ordena el embargo de sus bienes y aquí vemos una diferencia adicional entre el proceso monitorio y el proceso ejecutivo. Recuerden que en el caso del proceso ejecutivo, sin oír al deudor, se ordena el embargo de entrada. O sea, una vez que el juez ha tomado muy en cuenta la fuerza ejecutiva del documento, del título ejecutivo que se le presentó y la legitimidad del demandante, del acreedor, ordena el embargo. En el ejecutivo, ordena el embargo de entrada, digámoslo así. En este caso, no. En este caso, el embargo se va a ordenar hasta después que han pasado los 20 días y que el requerido no ha pagado ni se ha opuesto. Y una vez que han pasado esos 20 días con estas dos condiciones alternativas, de que no pagó ni se opuso, entonces se va a continuar por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Como quien dice, vamos a seguir adelante el proceso monitorio ya en su etapa de ejecución. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo interesante, y que incluso ha causado algunas confusiones. Y es que cuando uno lee la doctrina que informa al proceso monitorio, en otros países, en otras legislaciones, sí se da una transformación. Es decir, el proceso cambia su naturaleza y prácticamente deja de ser monitorio para convertirse en un proceso declarativo. Pero aquí no, aquí no. Ah, Dice el artículo 496, pero mejor vamos a aprovechar que ustedes están con ganas de leer y le voy a pedir a María Belén, que me ayude a leer, por favor. ¿Está por ahí? María Belén, Philip, por favor, ahí en pantalla, el 496. sí, oposición y tramitación como proceso abreviado, artículo 496.
Si el deudor comparece dentro de plazo formulando oposición, se continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso abreviado y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada. A este fin, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes. Si no presentare la demanda en este plazo, se pondrá fin al procedimiento, condenándosele en costas. Si la oposición se fundara en una pluspetición del acreedor, se ordenará el embargo y se seguirá la ejecución de la cantidad que se reconoce como debida. Muy bien, gracias, María Belén, gracias. Bien, como vemos en este último artículo de este capítulo primero que habla sobre obligaciones de pagar una suma de dinero, este es el último artículo, el 496. Si el deudor comparece formulando oposición, entonces el proceso monitorio va a continuar según las reglas del proceso abreviado. Pero para ello, el solicitante, o sea, el que presentó la solicitud, en este caso, debe presentar una demanda dentro de los 10 días siguientes. Si no presenta la demanda en ese plazo, se le pone fin al proceso monitorio y se le condena en costas. Ahora, si la oposición tuviera como fundamento una plus petición, vean, la plus petición es pedir más de lo que se le debe. Ejemplo, supongamos que está reclamando $2.500, pero el requerido, el demandado, tiene pruebas de que ya le pagó 1.500, por ejemplo. Y en su oposición, eso es lo que argumenta. Señoría, yo sí estoy de acuerdo en que le debo, pero le debo solo 1.000, no le debo 2.500. Y aquí tengo yo una evidencia de que ya le pagué 2.500, perdón, $1.500. Entonces, no le debo 2.500, solo le debo 1.000. Eso es plus petición. Me está pidiendo más de lo que le debo. En ese caso, dice el artículo que se va a ordenar el embargo y se va a continuar con la ejecución respecto de esos 1.000 dólares que se reconoce que todavía los debe, que todavía los debe. Eh, no menciona nada más, es decir, no menciona que, por vía de ejemplo, el solicitante podría no estar de acuerdo. El solicitante podría decir, no, miren, no es cierto, ese recibo que está presentando no hace referencia a esta deuda, sino que hace referencia a otra deuda que tenía conmigo. Pero el código se queda corto en esa parte al decir que se va a ordenar el embargo y se seguirá la ejecución respecto de la cantidad que se reconoce como debida, como quien dice, solo sobre los 1.000 que él reconoce que todavía los debe. Entonces, pienso yo que en ese escenario, eh, igual, el solicitante perfectamente puede presentar una demanda dentro de los 10 días siguientes para, en alguna medida, discutir dentro de ese proceso monitorio que se va a continuar según las reglas del proceso abreviado sobre esos 1.500 que dice que ya le pagó y que él entiende que no es cierto, que no es aplicable a esa deuda. Bueno, pero si no estamos en presencia de una pluspetición, sino de una oposición, llamémosle completa, entonces el proceso va a continuar. Cuando el deudor, dentro de los 20 días que se le concedieron, comparece formulando oposición, entonces vamos a continuar. Pero, por favor,
no vayan ustedes a confundirse pensando que ha habido una transformación o una mutación o un cambio y que el proceso que inició como monitorio ahora se ha convertido en un proceso abreviado. No, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Lo ha dicho la Sala de lo Civil en una de las resoluciones que están contenidas en el documento que compartí con ustedes. La Sala ha dicho de manera muy enfática y muy clara que no es que se convierta en un proceso abreviado. Sigue siendo monitorio, pero se llena, se nutre con las reglas del proceso abreviado para darle continuidad. Y de esta manera, por economía, el legislador no dijo lo que ya dijo en el proceso abreviado, ¿no? Como quien dice, no va a repetir aquí cómo es que hay que proceder, sino que simplemente nos hace una remisión a las reglas del proceso abreviado, lo que no significa que se convierta en un proceso abreviado, sino que sigue siendo un proceso monitorio. Y una de las diferencias que la sala destaca es que en este caso la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada, lo que no sucede, dice la sala, en el caso del proceso abreviado. La sentencia que se dicta en un proceso abreviado, que nace como abreviado y que termina como abreviado, no causa cosa juzgada según lo que dice la sala en esa sentencia. Bien, ah, les pido para efectos de preparación para el siguiente laboratorio, que no sería en esta semana, sino que creo que es de esta a la otra, pero bueno, en su momento se lo diré. Lean en el código comentado, ¿verdad? Terminen de leer las explicaciones de este autor, Gasparri, sigan leyendo y comiencen a leer las resoluciones de ese documento que se llama Resoluciones del Proceso Monitorio. Comiencen a leerlas para que puedan aprender también de ellas. Y si tienen alguna pregunta ahorita, con mucho gusto yo puedo intentar darles respuesta. Bueno, si no tienen preguntas, entonces voy a pasarles asistencia. Recuerden que la asistencia es importante. Algunos de ustedes no le dan importancia a la asistencia y eso no está bien. Este, pero déjenme terminar la grabación.